o si lo prefieren, muchas veces utilizan el concepto precisamente sí, de un machote, ¿de acuerdo? Sí, ¿qué es un machote? Pues ya una descripción particular realizada que solamente va a ser llenar en sus contenidos, ¿de acuerdo? Sí, simple y sencillamente. Bueno, ahora bien, el detalle interesante justamente es el siguiente, decíamos. Pero ¿cómo surge esto? Bueno, esto surge como consecuencia de la inteligencia natural y de la lógica natural o del sentido común. ¿Por qué? Otra vez, la formación de una regla. ¿De acuerdo? Ustedes observan que cualquier objeto que se sostiene en algún lugar permanece mientras esté el soporte que lo sostiene. Si desaparece el soporte, entonces va a caer. ¿De acuerdo? Entonces todo objeto que no tiene soporte va a caer. Eso ya formula una regla, ¿de acuerdo? Ahora bien, pero podemos traducirlo desde el punto de vista científico y hablamos prácticamente de la gravitación universal, ¿de acuerdo? Y le echamos la culpa a ella. Oye, ¿por qué caen los objetos? Por la gravitación. ¿De acuerdo? Nos quitamos de problema, ¿de acuerdo? Pero otra vez, el detalle importante. Como yo quiero que esto lo realice una máquina, tengo que comunicárselo de alguna manera justamente a la máquina. Entonces tengo que elegir una descripción. Así como elegimos una descripción para los operadores, hay que elegir una descripción para las reglas. ¿De acuerdo? Además, la ventaja de la regla es que prácticamente no tiene límite en cuanto a los antecedentes y tampoco debe tenerlo en cuanto a los consecuentes. Ahora, si recuerdan prácticamente su curso de Prolog trabaja con reglas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Prolog trabaja con reglas y solamente puede razonar si describe la información vía reglas, pero reglas muy especiales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no permite más de un consecuente, tiene que tener un solo consecuente. Y eso está bien, prácticamente como Prolog surge en la década, bueno, prácticamente ya se hablaba de Prolog en la década de los 40 en la Universidad de Edimburgo, pero realmente con aplicación real a niveles de ingeniería y administrativos es en la década de los 70. Sí, con Allen Colmer-Auer, ¿de acuerdo? Ahora bien, y si me dejan presumir, yo trabajé con él en el ITAM en el 2003, ya se murió, ¿sí? Y tenía la versión de Prolog 3. Bueno, perdón la presunción, pero no es por él, no por mí, porque para mí fue un honor trabajar con él, prácticamente, ¿sí? 30 años antes había diseñado Prolog el señor, y una gente mucho muy accesible, muy humilde, que no se daba una cuenta, ¿sí? Y si les platico otra acerca de los operadores, que luego veremos que son los operadores genéticos, ¿sí? Otra vez la presunción. Estaba yo prácticamente en Silicon Valley, en San José, California, en la reunión de inteligencia artificial en 1992, ¿sí? Y asistíamos a una demostración de programación genética para la resolución de problemas vía sistemas robóticos móviles, ¿sí? Y generalmente los profesores americanos siempre estaban acostumbrados, casi siempre los veo ustedes, con zapato combinado, azul con, perdón, café con blanco, moño y muy bien vestidos, ¿de acuerdo? Estábamos esperando al conferencista y de repente pasó una persona, iba en short, con camiseta blanca y todo arrugada, ¿de acuerdo? Y todo despeinado con el pelo largo. Y pues todo el mundo se quedó viendo, ¿no? Estaba acostumbrado. Y resulta ser que era John Cosa, el generador precisamente de los algoritmos genéticos. Pues nadie le dijo nada, pues que le decía, oiga, pero llegar a una conferencia de inteligencia artificial con pantuflas, todos salían, a lo mejor estuvo trabajando toda la noche, pero en calzoncillos de esos de fútbol, azules, con camiseta blanca, y toda arrugada. Y empezó a hablar, pues ya nadie se fijó en él. Pero era algo fuera de lo normal, porque uno estaba acostumbrado a ver a los profesores, sobre todo americanos, con moño, casi todos, ¿de acuerdo? Y muy bien vestidos. Pero bien, era una cosa tremenda. Ahora esto de los algoritmos genéticos es fabuloso. Fabuloso. ¿De acuerdo? Y otra vez, ¿se acuerdan del curso de LIS que vieron? Sí. En LIS prácticamente los algoritmos genéticos son descritos mediante grafos, pero en este caso prácticamente los grafos sí mutan de tal manera que parte del grafo o un subgrafo se coloca en otra parte y el otro se intercambia, de tal manera que por cambios arbitrarios pueden generar nuevas técnicas de solución de problemas. Sí. Pero luego vemos. Sí, vamos a esto. Entonces,
aquí necesitamos prácticamente, sí, un patrón, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de representación de conocimiento. Entonces, una regla de inferencia es un tipo particular de razonamiento, es prácticamente un operador, entonces representa un cierto proceso que hay que llevar a cabo. La regla dispara cuando se cumplen los antecedentes y lo que se produce como consecuencia del disparo de la regla son los consecuentes, ¿de acuerdo? Esa es simplemente la situación. Ahora, hay reglas muy famosas, y lo que decía, el caso prácticamente de los silogismos de Aristóteles. Aristóteles es el primero que formaliza prácticamente el razonamiento vía expresiones no matemáticas, porque él no era matemático, sino expresiones lingüísticas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y surge lo que se llama un modus ponens. Si ustedes se acuerdan de su curso de matemáticas finitas, el modus ponens es algo de este tipo. Perdonen, y aquí se nota la influencia de la filosofía. Es un nombre en latín, ¿de acuerdo? Modus ponens, ¿de acuerdo? Y le enuncian de esta manera, ¿sí? Si P, coma, claro, an, P implica Q, entonces se puede inferir que ese es el patrón de la regla. ¿Sí? Si se sabe que P y se sabe que P implica Q, entonces se puede concluir que Q. Ahora, ¿cuál es la ventaja? P y Q son variables no ligadas. Y al no ser variables no ligadas, están representando algo, ¿verdad? Es como decir, si algo y algo implica algo más, entonces usted puede concluir algo más. ¿No? Así de simple. O, más fácil, lo que decíamos nosotros, si X y X implica Y, entonces usted puede implicar ¿qué? Y. Y eso se entiende más fácil. ¿Por qué? Porque uno ve la X y Y como variables que pueden ser, ¿sí? O pueden asumir contenidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces nosotros podíamos expresar nuestros operadores también de esa manera. Más que esta es una expresión de una regla. Esta es una regla de producción. ¿De acuerdo? Ahora bien, el otro detalle. Prácticamente hay lo que se llama un silogismo disyuntivo. Y el silogismo disyuntivo es algo de este tipo. No P y P o Q. Permite inferir P. ¿Sí? Y esto es más matemático, ¿por qué? Hagan de cuenta que P y no P son en álgebra, ¿de acuerdo? Términos semejantes. Y cuando tenemos términos semejantes y uno es negado y el otro es positivo, pues prácticamente se simplifican términos semejantes. Es lógico, no P y P, fuera con ellos y se queda punto. No se puede inferir ¿qué? Porque tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero para una máquina esto es fantástico. Y son razonamientos. Entonces, esta es la forma particular de incorporar una capacidad de razonamiento a una máquina, describiéndole la información mediante reglas de inferencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y no hay una, prácticamente hay multitud de reglas de inferencia, pero en fin, luego veremos eso. Lo que nos interesa nada más simplemente, sí, que entiendan cuál es el concepto de una regla de inferencia. Entonces, esto es una regla de inferencia, que es el patrón de un tipo particular de razonamiento, que a partir de antecedentes genera un consecuente. Y el consecuente es la conclusión o la inferencia, ¿de acuerdo? Si cumple esto y esto, usted puede inferir que esto. O, en otras palabras, si esto y esto tienen valor de verdad verdadero, usted puede suponer que este tiene valor de verdad verdadero. ¿De acuerdo? Ahora, la ventaja fundamental es que dice algo y algo más. Entonces, el algo más. ¿Qué es eso? ¿Qué es algo más? Lo que usted quiera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la ventaja. ¿Sí? Entonces, lo mismo aquí. ¿Sí? Ahora, no necesariamente tiene que ser negado esto, puede ser este positivo y este negado, y es una disyunción. Pero tiene una ventaja tremenda. Observen, estamos trabajando prácticamente en lógica matemática, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y puede resolver problemas fabulosos. A veces una persona como tal no haya por dónde. Resulta ser que la máquina lo hace más fácilmente. Entonces resulta el absurdo de que la máquina piensa mejor que la persona. No es cierto. Simplemente es un mecanismo y se acabó. ¿De acuerdo? Pero que piensan, piensan. Bueno, entonces está claro lo que es una regla de producción. ¿Sí? Bueno, ahora bien, entonces, concepto
regla reproducción. Y pongan ahí a un lado. Una regla de producción es una forma particular de representación del conocimiento. Una regla de producción es una forma particular de representación del conocimiento. Formato general. Para una regla de producción. Entonces, como la regla de producción es una forma particular de representación del conocimiento, nosotros tenemos que buscar una forma para expresar esa regla de producción de tal manera que sea incorporable a la memoria física del computador. Lógico, hay que expresarla en términos de estructuras de datos. Y otra vez, ahora van a comprenderlo, la mejor estructura de datos, en este caso la lista, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una lista, ¿de acuerdo? Entonces, formato general para una regla de producción. Puede ser una lista ordinaria o puede ser una lista de listas, de acuerdo con la complejidad precisamente de la regla. ¿Por qué? Porque puede ser que cada elemento de la regla sea otra vez una lista. Y un computador perfectamente puede trabajar listas sanitarias, no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser, ¿de acuerdo? Pero independientemente de eso, ¿sí? Primero, un identificador. R es su índice I. ¿Qué es eso? La 10ª regla. ¿Cuál es? No sé. Pero eso es importante para el computador, porque en un momento dado le puedo preguntar al computador, oye, ¿y cómo concluiste esto? Pues utilizar la regla 10. Está bien. ¿Sí? Y no me va a decir la regla 10, sino que va a poner la regla 10 y me va a poner el formato. ¿Sí? Ya me resuelve todo el problema. ¿Sí? El identificador de la regla. Ahora, esto es tomado prácticamente de la estructura de control, pero no es una estructura de control. Es simplemente clase de significado. Por eso lo pongo en rojo. El if. ¿De acuerdo? El if es lo que caracteriza el inicio de los antecedentes. ¿De acuerdo? Como antes las precondiciones las poníamos nosotros por separado. Ahora no. Ahora le damos la regla y que la máquina se encargue de saber cuáles son los antecedentes y cuáles son los consecuentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y ahora qué? Una A, perdonen los colores, A, por antecedente. ¿Cuántos antecedentes tiene? No sé. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero el detalle interesante es ahora el siguiente. ¿Pero es un antecedente de qué regla? De la regla I. ¿De acuerdo? Ahora bien, el antecedente que está después del if es el primero de los antecedentes. Entonces, por eso se pone aquí inicio de antecedentes, su índice I. Es el inicio de antecedentes en la regla I. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo va a tratar por separado el computador. Y el computador tiene que estar informado con qué está trabajando. Si no, ¿cómo va a razonar? Ahora, el otro detalle. Tiene que ser precisamente, este es el inicio de antecedentes de la regla I. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuántos antecedentes tiene? Suponemos prácticamente que trabajamos con reglas puramente AND, aunque luego les explico. Hay reglas puramente OR, reglas puramente AND y hay reglas AND-OR, ¿de acuerdo? Pero luego vemos que nos conviene trabajar solamente con reglas AND. ¿Por qué? Porque si detectamos que se cumple el primer antecedente, bueno, hay esperanza de que se cumpla el resto. Que ya no se cumplió el segundo, ya no pierdo tiempo con la regla. ¿Por qué? Porque no va de ninguna manera a tener un valor de verdad verdadero. ¿Por qué? Porque la regla AND implica que todos los antecedentes deben tener un valor de verdad verdadero. ¿Sí? Ahora, una regla OR, ¿de acuerdo? Otra vez, puede ser verdadero cuando es verdadero uno, es verdadero el otro, son verdaderos los dos. ¿De acuerdo? Entonces, si se me cumplió uno, bueno, ya puedo decir que dispara. ¿De acuerdo? Con eso es suficiente. ¿Sí está claro? Y no puedo perder. Entonces, lo que se trata es de agilizar lo más rápido posible el procesamiento de la información.
Eso era exigible antes por la velocidad de procesamiento de la máquina. Pero pues ahora no le cae mal tampoco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ponemos antes y ponemos coma. ¿Cuántos antecedentes le ponemos? No sé, pero aquí le pongo el último. Pero tengo que indicarlo, ¿de acuerdo? ¿Ese cuál es? Pues el antecedente o el final de los antecedentes, el último antecedente. Ahora, es solamente un pretexto porque ahora viene no es una estructura de control, es simplemente una expresión, pero que se entiende fácilmente, el then, ¿de acuerdo? Y lo ven muy fácilmente. Si esto, entonces, ¿qué? Pues lo que sigue, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué nombre le pondrían si son consecuentes? Sí. ¿De acuerdo? Pero hay que identificarlo. Sí. Entonces ahora es inicio, consecuentes, ¿de qué regla? Bien. Como ven, es completamente natural, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es puramente convencional, pero es en atención al computador. Entonces todo el trabajo es de ustedes, no del computador. ¿Sí? Y digo, el computador es grandioso, pero no tiene la iniciativa ni la creatividad para hacerlo el software. ¿Sí está claro? ¿Cuántos consecuentes tiene? No sé. Entonces el último, por eso le pongo C, final de consecuentes I. Y además recuerden el concepto de terminador en una expresión computacional. Tengo que indicarle a la máquina que ahí terminó mi expresión. Entonces utilizo un punto, ¿sí? Como terminador. ¿Sí está claro? Ese es el terminador. Cuando la máquina lee el punto, la máquina, perdón la expresión, se da cuenta de que ya acabó de leer la regla. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces hay que darle todos los detalles, hasta lo más obvio. La regla no puede inferir por sí sola algo que no tiene algún indicio. ¿De acuerdo? Por eso todo el trabajo es de quien diseña el software, de quien diseña prácticamente, o la inteligencia está incorporada o materializada en la máquina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces, esto es una regla de reproducción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, esto está ajeno a cualquier estructura, ¿sí? Yo puedo poner una estructura, un paréntesis de apertura, un paréntesis de apertura, lo que tengo es una lista de listas, ¿de acuerdo? Y perfectamente puedo recorrer toda la regla, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Viendo los elementos de la lista, navegando sobre la lista. Ahora bien, es posible que esta tal vez también sea una lista, entonces conviene que esta también sea una lista de listas. Todo depende de la complejidad de la información, ¿de acuerdo? Entonces puede manejar reglas normales o reglas indexadas, ¿de acuerdo? O también reglas prácticamente aniladas, ¿sí está claro? ¿Sí? Entonces, por eso les insisto, la lista es lo más extraordinario para la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, entonces esto es una regla. Ahora, lógico, perdón, esto es convencional, pero hay que saber. El identificador de la regla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Identificador en sentido puramente computacional. Ahora, ponerle también un nombre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el identificador, de hecho, es un string, ¿verdad? ¿Sí? O puede ser también un contenido numérico, porque puede ser R5, R6, pero de todas maneras tiene que marcarse como string. Entonces, a lo mejor es prácticamente algo que merece la pena que se enuncie con la categoría correspondiente. Un voltaje, ¿de acuerdo? Regla para voltaje. Lo que importa es que se entienda, sobre todo por parte del usuario, la producción de la máquina. ¿Sí? Entonces, identificador de la regla. Entonces, este if es para indicar el inicio de antecedentes, ¿de acuerdo? Simplemente. Recuerden, esto es puramente convencional, pero tiene que establecerse la notación. Para indicar o denotar el inicio de antecedentes. Lo que quiere decir que después del if empiezan los antecedentes. Antecedentes. Prácticamente. El den es también, ¿sí? Para denotar final de antecedentes e inicio de consecuencias, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Así me evito el problema de tener que decir, oye, pues son tantos, ¿de acuerdo?
pues cuente la máquina, ¿de acuerdo? Yo le doy los notas y el Lieberden va a indicar la máquina o va a determinar cuántos antecedentes hay. Después de determinar el punto, va a determinar cuántos consecuentes hay, ¿de acuerdo? Y no tengo que decirle que trabaje la máquina, ¿de acuerdo? Inicio de antecedentes para denotar inicio de antecedentes. Ahora bien, aquí, el A. Ahora, hay un detalle importante, ¿sí? ¿Qué es lo que resultaría mucho más interesante? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya tengo el inicio de antecedentes, ya tengo el final de antecedentes, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, el otro detalle, oye, pero hay algo más, ¿sí? Tengo inicio de antecedentes, pero el detalle es esto, oye, pero busca una forma que le permita al computador trabajar de una manera más apropiada, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, el detalle es esto, yo puedo buscar algo. Fíjese que me interesa el cuarto antecedente de la regla 5. ¿Cómo lo encontraría fácilmente un computador? ¿Con el iésimo? Con el iésimo. Necesita un renglón, necesita una columna, ¿de acuerdo? Todo lo que necesita es una matriz computacional, ¿de acuerdo? Entonces, es mucho mejor. Aquí, oye, mira, quítate de este problema y ponle, ¿de acuerdo? Aquí, y J, ¿de acuerdo? ¿Sí? O, si lo prefieres, aquí. Este es el elemento 0, este es el elemento 2, ¿de acuerdo? O puedo aquí empezar con 1 del antecedente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto me dice que pertenece a la regla I. ¿Pero cuál antecedente es? Porque todos van a tener el I. Porque todos pertenecen a la regla I. Nada más que son distintos, están en distinta posición. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo que indicar exactamente que este pertenece a la primera columna, y este pertenece a la última columna. Y ahora ven la ventaja también prácticamente de una hoja de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Trabaja con una matriz computacional. Eso no tiene nada de raro. ¿De acuerdo? Por eso es lo más natural. ¿De acuerdo? Pero otra vez, es una estructura de datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el detalle es esto. Oye, que esta es la regla 0 y este es el primer antecedente de la regla 0. Bueno, aquí tendría que tener prácticamente 0, pero aquí tendría que tener el 1, cuando menos, ¿de acuerdo? ¿Sí? O si va a contar desde acá, ¿de acuerdo? Este es el RI0, este sería el if, pero sería el siguiente y este sería el siguiente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el detalle es esto. Prácticamente todo lo que norma la decisión es justamente en las estructuras de datos. ¿Por qué? Porque es lo que se puede incorporar a la memoria física del computador y es lo que puede procesar justamente el computador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, entonces podría aquí, otra vez, ¿sí? Inicio de antecedentes, sí. Oye, pero ¿por qué tanto escándalo? ¿Sí? De aquí, final de antecedentes. ¿De acuerdo? ¿Aquí qué? Otra vez, y inicio de consecuentes, sí. Y aquí, vamos viendo de qué manera resulta más conveniente. Final de consecuentes. Tiene la ventaja de que tiene una doble anotación. El primer índice para el renglón, el segundo índice para el valor de la columna. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ahora bien, el inicio de antecedentes, yo sé que es el primero, ¿de acuerdo? Yo sé que es el último, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo sé que es el primero, yo sé que es el último. En Prolog le escribe a la inversa y solo permite precisamente un consecuente. ¿Por qué? Porque era demasiado tiempo que se llevaba para buscarlos todos. Ahora no tiene justamente ese problema.
¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el detalle importante aquí, si lo quieren, véanlo de esta manera. J, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero otra vez, este tendría que tener, para no haber problemas de crear ambigüedades. Entonces, otra vez, la máquina no puede soportar ambigüedades, salvo que vaya a utilizar lógica difusa. Pero lógica difusa, las ambigüedades la quitan dándole un rango a los valores, ¿sí?, que tiene el sistema. Oye, una persona alta, ¿cuánto mide? 1,80, 1,82, 1,83. El resto es que de 1,80 a 2,10 puede ser alta, ¿de acuerdo? Pero tan alta es el de 1,80 como el de 2,10, aunque podríamos decir, oye, el de 1,80 es menos alto, pero es alto, ¿de acuerdo? ¿Sí? El de 2,10 pues es más alto, ¿de acuerdo? Y eso permite trabajar variables lingüísticas, por eso es útil la lógica difusa, ¿de acuerdo? Trabaja con variables lingüísticas en lugar de, o variables categóricas en lugar de variables concretas. Entonces, RI, identificación de la regla. Y inicio de antecedentes sí, y final de antecedentes sí. ¿De acuerdo? Y inicio de consecuentes sí, y final de consecuentes y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí podría decir A y J. ¿De acuerdo? Ahora sí, para todo J, ¿sí?, elemento del conjunto, desde inicio antecedentes sí hasta final de antecedentes y. ¿Sí? Ya lo tengo completo, ¿sí? Y me quito de ambigüedades. Bueno. Ahora, entonces, el iésimo o el jésimo, ¿verdad? Sería el jésimo antecedente de la iésima regla. Hasta eso hay que tener mucho cuidado. Jésimo. Sí, por tráfico como unos 6 meses. ¿Sí está claro? Yo creo que sí, madrugar a la salida o que no sea hora pico. Este es el jésimo antecedente de la iésima regla. ¿De acuerdo? Oiga, me interesa el cuarto antecedente de la regla 10. Yo sé que J es 4, ¿de acuerdo? Si empiezo a contar desde aquí, o si empiezo a contar estos dos centros ya van a existir. Entonces el primer antecedente le reservaría que este es el 0, este es el 1, este sería el 2 a partir del 2. Eso ya es cosa de ustedes, ¿de acuerdo? Pero para la máquina no tiene ningún problema, lo va a encontrar. ¿Sí está claro? Oye, no, me interesa el tercer antecedente, el tercer consecuente de la regla misma. Entonces, este sería el primer consecuente, el siguiente, y el siguiente ya sería el tercero. Y la máquina sabe exactamente cuál es. Y manejamos índices, porque pues, ¿cómo puede recuperar cualquier lenguaje de programación? ¿Sí? Entonces ven la importancia de las estructuras de datos. Todo se hace con estructuras de datos, porque si no la máquina no puede con información. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces aquí ¿qué sería? También CIJ, ¿verdad? ¿Sí? De todas maneras es un nombre distinto, es un nombre distinto. Y estos índices no haber dos índices iguales. Eso es quitar ambigüedades. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, la computación y hacer diseño de software desde abajo los desarrolla intelectualmente porque nos obliga a pensar qué es lo que más conviene hacer. Y eso es lo más fabuloso. ¿De acuerdo? Sí, correr solamente APIs o correr o trabajar solamente con objetos y con clases es muy eficiente y muy productivo en el trabajo real. ¿Por qué? Porque no tienen que hacer nada, ya está todo hecho. ¿De acuerdo? Y ahí no tienen tiempo para estar diseñando abajo. Bueno, mientras tengan tiempo, tienen que estar buscando ver cómo mejoran aquello, ¿de acuerdo? Pero si trabajan con programación en todo objeto, si no saben cómo están diseñadas las clases, ¿qué van a hacer? No pueden mejorarlas, porque no tengan idea. ¿De acuerdo? Y por eso es mejor diseñar con Scratch. ¿De acuerdo? Entonces, ¿este qué sería el qué? El jésimo. Jésimo. Consecuente, ¿verdad? ¿Verdad? Iésima. Aunque debía haber explicado primero el DEM, ¿verdad? Por el orden, ¿sí? DEM. ¿Qué es? Para denotar final de antecedentes e inicio de consecuentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué?
Porque en cuanto a la máquina del Zen, ya va a saber que el que acaba de leer anteriormente fue el último antecedente. Y como ella los va a contar, pues ya se lo voy a dar, ¿de acuerdo? Yo no voy a decir, oye, tiene 3, no, pues ahí están las reglas y tú arréglate del resto. Tú las capturas, ¿de acuerdo? Ahora sí, analízalas. ¿Sí? Que la máquina investigue cuántos antecedentes tiene, cuántos consecuentes tiene, cuál es cuál. ¿Por qué? Porque es lo que va a buscar antes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Entonces, den, para denotar, final de antecedentes e inicio de cuando la máquina recorra las reglas va a empezar a contar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces cuando llegue a D le va a poner un número, pero sabe que el número inmediato anterior identifica al último antecedente y que el número inmediato posterior identifica al primer consecuente, ¿de acuerdo? Entonces lo sabe todo, ¿sí? Por eso no podemos dejarle ambigüedades. Y esa es la ventaja del lenguaje matemático, porque pues, es una matriz computacional. Y como ven, no tiene nada de extraño, otra vez, el formato de la hoja de cálculo, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Se acuerdan? Un renglón y las diversas columnas. ¿Por qué? Porque con el renglón que ya tiene identificado y con la columna que puede leer arriba, inmediatamente localiza el elemento con que va a trabajar. Y la ventaja adicional, con el renglón que precede y el nombre de la columna que precede, forma, ¿sí?, el identificador del elemento. O sea, ya le tiene hasta el identificador diseñado. Esa es la ventaja de una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Por eso todo el mundo trabaja con ellas. ¿Sí? El que no tiene nada que ver con el diseño de software, ¿sí? Porque eso es solamente para usuarios, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque y el modelo, acuérdense que también tiene allí, ¿de acuerdo? Entre los recursos, funciones, ¿de acuerdo? Le presiona la función y le dice, mira, aquí están todas. ¿De acuerdo? Oye, ¿qué función? Pues que una función debe ser, ándale pues. Ahí se la pone, ¿de acuerdo? Y va a trabajar con información. Bueno, ahora bien, entonces C y J. ¿Qué más nos falta? Nada más el punto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué sirve el punto? Terminador de la regla, ¿sí? Para denotar el fin de la regla. ¿Por qué? Oye, es que ya la leyó, ¿y ahora qué? Va a leer otras reglas, ¿de acuerdo? Porque también va a contar las reglas en misma máquina, ¿de acuerdo? No le voy a hacer yo todo el trabajo, mira, aquí está la información y las demás cosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, para denotar el punto, terminador de la regla y con eso es suficiente, ¿de acuerdo? Un terminador es exactamente el que le dice a el computador y aquí termina la expresión. Ahora, cada lenguaje utiliza su propio terminador, por eso nosotros elegimos el punto para el terminador, ¿se acabó? Porque no es para ningún lenguaje en particular, sino para el computador. Para denotar el final de la regla. Ahora, un problema pretexto. Porque esto es lo importante. Perdón, esto es simplemente nada más indispensable para que se pueda entender o interpretar el resultado de la máquina y cómo hay que comunicarle la información y cómo nos va a dar la respuesta a la información. Porque en un momento dado la máquina me va a decir, oye, la conclusión es esta, ¿sí? Escarba aquí porque aquí hay petróleo. Y ahora la pregunta, oye, ¿y de dónde sacaste eso? Y me va a dar todo el razonamiento que hizo para llegar a esa conclusión. ¿Qué va a hacer? Me va a mencionar las diversas reglas que dispararon, ¿de acuerdo? Y que al leerlas uno ve la conclusión, pues es cierto, ¿de acuerdo? Y no tiene uno la incertidumbre de la computación convencional porque, oye, el resultado fue esto. Ahora, dígale que les explique el resultado. No, no. Esa es la diferencia de la inteligencia artificial. Por eso resulta difícil. Porque tienen que pensar por ustedes y pensar por la máquina. ¿De acuerdo? Ojalá pensara, pero no está. Porque no tiene forma de hacerlo.
acuerdo? Sí, si le dan a ustedes la forma, sí. Bueno, ahora bien, entonces, problema perfecto. Escriban lo siguiente, por favor. Suponer que se dispone de la siguiente información. El álgebra es una parte de la matemática que describe a la cantidad. El álgebra es una parte de la matemática que describe a la cantidad en su máxima generalidad. El álgebra es una parte de la matemática que describe a la cantidad en su máxima generalidad. Aparte, objetivo. Traducir la información dada en términos de un formato de regla de producción. Traducir la información dada en términos de un formato de regla de producción. ¿Cuál es la razón de este problema? Lo que ustedes van a encontrar es información en forma tradicional. Y lo que van a hacer es traducir esa información a formatos de reglas para llevarlas como reglas ya a la memoria física del computador. Porque la máquina no sería realmente factible que pudiera operar con la información tradicional. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? E inclusive ahora hay máquinas prácticamente, perdón la expresión, periodistas, ¿no? ¿Sí? No hay nada más fácil que una máquina periodista. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque puede recibir la información que está llegando, ¿de acuerdo? Y otra vez puede seleccionar lo que pueda ser interesante, ¿de acuerdo? Con el tema, y puede nada más comunicar lo que resulta interesante. Y esto ha cambiado el mundo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Alguna vez leyeron el esto? Había una revista de deportes que salía a diario, el esto. Ya no la sacan. ¿Para qué? Pues si todo está ya prácticamente en la web. Y otra vez, generalmente era una demanda tremenda de periódicos vía papel. Ya casi nadie compra periódicos. ¿Para qué? Pues es más, si traen su celular y no le ponen limitaciones, a todo momento le está llegando información, ¿de acuerdo? Que no viene al caso a veces, ¿de acuerdo? Y se puede perder el tiempo con esto, hombre. O inclusive, entran a la web y de repente les dan la opción de quitar el anuncio, ¿verdad? ¿Para qué? Ya no me importa esto, estoy perdiendo el tiempo con esto. Pero resulta molesto, porque usted está trabajando y le está quitando el tiempo, porque hay que presionar, ¿de acuerdo? Entonces es mejor, con la gente inteligente, oye, no me dejes pasar esto, ¿no? Para que no me quite el tiempo. Digo, a lo mejor alguien se lo quiere perder, pues también está claro, ¿de acuerdo? Esto está cambiando tremendamente. A veces no lo cree uno, pero ya lo pueden vivir, ¿de acuerdo? Esto es un mundo completamente distinto, completamente distinto. Bueno, esto es el objetivo. ¿Qué hacemos? Fíjense bien. ¿Qué tipo de problema resuelve esto? Pues simplemente imagínense una enciclopedia computacional, ¿de acuerdo? ¿Sí? No va a buscar en un diccionario. ¿Se acuerdan el escándalo para un diccionario? Primero, a ver cuál era la primera letra para ver dónde más o menos estaba la posición. Ahora no, simplemente, oye, a mí me interesa saber qué es el álgebra. Pues pregúntele al computador qué es el álgebra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, el álgebra puede tener en su memoria física, ¿sí?, la definición del álgebra como una regla de producción, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, prácticamente la regla de producción puede ser la entrada como álgebra o puede ser por la definición, ¿de acuerdo? Hemos dicho, oye, el álgebra es la parte de la matemática que describe la cantidad en su máxima generalidad. Entonces, una forma particular, una posibilidad. No tiene por qué ser así, por eso pongo una posibilidad.
tengo que utilizar un identificador. Como es la primera, bueno, pues le pongo R1, porque es la primera regla, no por otra cosa, sino ustedes son los que les vengan ganas, pero tienen que ponerle un identificador. Y tiene que ser R, o también pueden hacer por convención. Ahora, tenemos que hacerlo así porque tiene que ser una convención universal, ¿de acuerdo? Porque de otra manera, si ustedes van a dejar el trabajo para que otro lo continúe y ustedes lo hicieron de forma particular, el nuevo va a preferir hacerlo de nuevo otra vez porque no entiende lo que ustedes hicieron. Y oye, por favor, si ya trabajó toda la semana pasada sobre él y tú vas a empezar, los corre a los dos de empresa, ¿de acuerdo? El otro porque no le dijo cómo y el otro porque está perdiendo el tiempo. Y eso es otra vez costos, perdonen la exigencia. Entonces, R1, ¿sí? Otra vez, aquí tengo que poner el I, ¿de acuerdo? Entonces, ahora bien, aquí, álgebra. ¿Sí? Simplemente nada más el álgebra. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Si álgebra, ¿sí? ¿Qué le puedo poner? Len. Entonces, ¿qué? Rama de la matemática que describe la cantidad en su máxima generalidad y se acabó. ¿De acuerdo? Y con solo hecho de leer álgebra como antecedente, dispara la regla y le da la respuesta a la persona. No va a estar perdiendo tiempo que ando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, es una posibilidad. Si álgebra, dejen cambiarle de tinta. Nada más para destacar los elementos. ¿Sí está bien? Aunque ya no tiene tinta, deja ponerle negra pues. Lo que quiero darles son justamente ideas que ustedes pueden desarrollar por propia iniciativa. Entonces empiezan a ser independientes y a diseñar su propio software, ¿de acuerdo? Pero de acuerdo con reglas que todo el mundo interprete, si no, no le van a entender. Si álgebra, entonces, bueno, ¿sí está claro? Aquí. Ahora también, el detalle es este. ¿Qué tanta información deben dar? Bueno, ustedes prácticamente son los que rigen justamente o los que ponen límites a la cantidad de información disponible. ¿Sí? Pero si es una enciclopedia, pues no les contan nada, al contrario, denle lo más posible. ¿Sí? Si álgebra, entonces, ¿qué habíamos dicho? Rama. Otra vez, el detalle interesante también. Oiga, si utilizo expresiones y pongo espacios, me va a ocupar mucha memoria, ¿de acuerdo? Y va a tener dificultades porque lo va a conocer como elementos independientes. Bueno, pues pongo el guión bajo y los trabaja como string, ¿de acuerdo? Otra vez. Por eso es importante, oiga, ¿qué cantidades maneja un computador? Pues que variables tipo string y variables tipo numérica, ¿de acuerdo? Una variable tipo string pues es una variable categórica para el lenguaje ordinario. Bueno, entonces, por eso les den, primero deben estudiar programación. Ya lo saben, ¿de acuerdo? Pero hay que justificar. Entonces, rama de las matemáticas. Con el guión bajo ya lo trabaja como un solo string, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, hay lenguajes que tienen límites. Por eso, no cualquier lenguaje se puede utilizar. Vean cuál es el lenguaje que les permite mayor representación de información. Es el que vale la pena, ¿de acuerdo? Con el problema que tenemos. Si rama de las matemáticas, entonces, rama de las matemáticas. Sí. Ahora bien, aquí puedo ponerle ¿qué? No hay problema. Considera la cantidad en su máxima generalidad. ¿Es todo, verdad? Sí. Entonces, ¿qué le pongo aquí? Ya terminó. Ahora, si ustedes quieren un solo string, ustedes solo deciden ustedes, ¿no? ¿Está claro? Ustedes son especialistas en computación. ¿Y por qué así, no a la inversa? Supongan que alguien tiene aquel contenido. R2. Ahora puedo empezar con esto. Si rama de las matemáticas que considera la cantidad de su máxima generalidad, entonces ¿cuál es la respuesta? Álgebra. ¿De acuerdo? Y cumple dos funciones distintas. ¿Sí? A partir del concepto se los define o a partir de la definición se encuentra él. Pues se pueden ocurrir los dos. Oye, yo sé que se trata de un análisis de polígonos lineales.
geometría, ¿de acuerdo? ¿De qué estás hablando? Oye, de geometría, no tiene que ser nada más un polígono lineal, ¿de acuerdo? Pues como ven, hay muchas alternativas, pero todo depende de la iniciativa y creatividad de ustedes, que es lo que les sobra, ¿de acuerdo? Entonces no tienen por qué estar limitados por lo que estudian. Eso es solamente base para que lo utilicen con su iniciativa y creatividad propia, y esa es la verdadera innovación, ¿de acuerdo? Solo se puede hacer innovación cuando se tiene conocimiento de algo. ¿Por qué? Porque se puede dar resultados. ¿Quién va a innovar algo que no conoce? Nadie. Entonces sean innovadores, pero pues no diseñan software from scratch, nunca lo van a innovar. Así de simple. ¿De acuerdo? Entonces se da la circunstancia de que en nuestro país, fíjense lo que está planeado en la mediocridad. Digo, es absurdo eso. Para profesionales mediocres, no le metas por ahí. ¿Para qué pierdes tiempo? Pero por favor, entonces, ¿qué tipo de ingeniero va a ser? Al contrario, dele alas para que vuele, pero dígale cómo se puede volar y con qué puede volar. ¿De acuerdo? Es ahí que están los problemas. Entonces, ¿cómo pondríamos la otra rama de las matemáticas? Sí, para utilizar la misma, ¿no? Sí. Esto va en rojo. Sí, rama. Ok. Matemáticas. Sí, rama de las matemáticas. ¿Qué? Considera la cantidad máxima. Entonces, si rama de la matemática considera la cantidad en su máxima generalidad, entonces ¿qué? La respuesta es sencilla, álgebra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es mejor, una o la otra? Póngale las dos, ¿cuál es el problema? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí entienden eso? Entonces fíjense todo lo que se puede decir, todo lo que pueden hacer que no está hecho. ¿De acuerdo? Nada más no se les olvide, otra vez, tenemos que estar sujetos a la sintaxis de los lenguajes de programación. ¿En qué lenguaje? El que ustedes quieran. Hay uno de moda que está por todos lados, ¿no? Volvemos a insistir, Python. Por todos lados lo tiene. Y es que es cómodo. Tiene muchos elementos de Lisp, sobre todo también la programación simbólica. Pero otra vez, los lenguajes matemáticos más largos también tienen programación simbólica. Sí, lo que nosotros intentamos hacer. Pero yo prefiero trabajar con Lisp, porque Lisp es justamente el que sirve de base a todos ellos y permite diseñar un prólogo. ¿De acuerdo? Un prólogo no permite diseñar un Lisp. Y Lisp sí permite diseñar prólogo. Y además Lisp es eminentemente matemático. Por ahí, si tienen tiempo, busquen sí, Lisp. O, mejor esto, cálculo lambda. Church, un matemático terminal de Princeton, Church, de cálculo lambda. Es el que sirvió de base para diseñar precisamente Lisp. Es lo más maravilloso que hay. Y es contemporáneo de Fortran, ¿sí? Church es el matemático, ¿sí? Aunque lo diseñó John McCarthy. John McCarthy, es del 58, 59 más o menos, y pueden conseguir la versión oficial en el MIT, ahí pueden ver el diseño del paper oficial. Sí, McCarthy sobre Lisp. Esto es lo más extraordinario que se ha hecho. Lisp, el cálculo lambda. Véanlo, por curiosidad nada más. Ahora bien,
¿De qué podemos hablar? Toda la información que tengan pueden traducirla reglas, ¿de acuerdo? Y si va como reglas a la memoria del computador, ya va a poder trabajar el computador con esa información. Ahora hay que decirle cómo razone con ellas. ¿Está claro? Ahora hay que establecer la técnica. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahora, esto está todo libre. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Simplemente que no está esperando la iniciativa y creatividad de ustedes. ¿Sí? Entonces, una cosa es un líder en ingeniería que es el que hace el camino, y otra cosa es los que siguen a los demás haciendo lo que los demás hicieron. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si pueden hacer otras cosas. Tienen inteligencia fabulosa. Más usenla. Digo, no quiere decir que no la usen, pero casi es muy extraño. Son muy codos con el empleo de la inteligencia. ¿Por qué? No quieren usarla. No todos, ¿sí? No todos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Entonces, ahora vamos viendo la técnica, la estrategia para razonar. Ahora, se van a llevar la sorpresa de lo mismo que ya hicimos antes. ¿Sí? Y solamente va a cambiar una instrucción. ¿Sí? Y ahora va a razonar, ahora va a generar líneas de razonamiento. Con una desgracia, no tiene más que el nodo inicial. Ahora no tiene con qué comparar, porque si tuviese con qué comparar, pues ya teníamos otros resultados. Ahora no, ahora va hasta que no pare de generar descendientes inmediatos. Cuando ya paró de generar descendientes inmediatos, ya hizo todas las líneas de razonamiento. Aunque, otra vez, manejamos prácticamente primero la búsqueda vertical. ¿Para qué? Para que nos dé una respuesta. ¿Quieres más? Ahí te va. ¿Quieres más? Y aquí se da el lujo de cambiar el orden de las conclusiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Puede ser más elegante una que otra, pero la conclusión puede ser la misma, ¿de acuerdo? Entonces, las computadoras son algo sencillamente fabuloso, fabuloso. Y perdonen, pero están siendo totalmente desperdiciadas. Tener una máquina como un simple computador o como un simple generador de hojas o de páginas web, no es el desperdicio más grande, lo que más se utiliza, ¿no? Desde el punto de vista comercial. Pero por favor, si la máquina pudiera sentirse mal, dice, oye, tengo tantas capacidades y nomás para hacer páginas. Es lo que yo les decía allí en la UDG. Tiene un sistema de cómputo como en la NASA. Pero dicen, oye, para hacer páginas, pues no sé. ¿Para qué quieren un compresador de son con 1024 coprocesadores para hacer una página web? Bueno, pero es que no tenemos quien haga lo. Bueno, pues sí, pues enséñenlos. Perdón, no he hablado, por eso me corren por todos lados. Pues sí, es que es esto. ¿Alguna pregunta? Ahora, no pasé nota porque no abrieron el sistema el viernes, ¿sí? Yo creo que a ver si ya lo abrieron, ¿no? Yo lo abrieron hoy. ¿Ya abrieron? El viernes estaba cerrado, no pude pasar nada. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos mañana. Ánimo, esto es fabuloso, ¿eh? Esto es fabuloso. Esto no tiene límites de aplicación.